Aunque era cierto que Gran Bretaña había ganado la batalla de Inglaterra, seguía siendo enormemente vulnerable. Noche tras noche sus ciudades eran golpeadas por la Blitzkrieg o guerra relámpago nazi. Sus líneas de abastecimiento por mar estaban siendo constantemente atacadas. Churchill necesitaba más ayuda. Y solo había un país que pudiera proporcionarla: Estados Unidos. En 1940 Estados Unidos se había recuperado de la Gran Depresión y volvía a gozar de una economía próspera. Poseía grandes reservas de mano de obra y su crecimiento industrial era imparable. Pero el pueblo norteamericano se oponía totalmente a volver a implicarse de nuevo en las guerras europeas. En julio de 1940, un sondeo popular sobre el tema dio como resultado que solo un 8% de la población estaba a favor de participar en la guerra. A pesar de este dato, Churchill presionó al presidente de los Estados Unidos, Franklin Delano Roosevelt. Hacía tiempo que Roosevelt admiraba a Churchill por su postura claramente antinazi, y ambos compartían intereses en asuntos navales, ya que Roosevelt había sido subsecretario de la Armada de Estados Unidos en 1917. Roosevelt había escrito a Churchill para felicitarle tras su nombramiento como ministro de Marina en 1911, y ambos habían mantenido desde entonces una cordial correspondencia donde Churchill firmaba como exmarino. Roosevelt tenía sus reservas en cuanto a una posible agresión alemana, un conflicto que pudiera arrastrar a Estados Unidos a la guerra. A tal efecto, empezó el largo trabajo de preparación de la opinión pública norteamericana. Soy un pacifista, pero considero que ustedes y yo deberemos actuar juntos para proteger y defender nuestra ciencia, nuestra cultura, nuestra libertad norteamericana y nuestra civilización. En julio de 1940, Roosevelt consiguió la aprobación del Congreso para ampliar la Armada norteamericana, incluyendo la construcción de 6 grandes acorazados y un nuevo tipo de portaaviones. Al mes siguiente, el Congreso también aceptó que la Guardia Nacional y otras reservas pudiesen ser llamadas a filas para un año de servicio activo. En septiembre se acordó una gran ampliación de las Fuerzas Armadas que ascendía a 150.000 hombres para el ejército de Estados Unidos, de los cuales un número limitado de reclutas era escogido por sorteo. El primer número, sacado por el secretario de Guerra, es el número de serie 158. Aquel mismo mes, Roosevelt anunciaba un acuerdo por el cual Estados Unidos suministraría a Gran Bretaña 50 destructores de la Primera Guerra Mundial a cambio de un periodo de arrendamiento de 99 años de sus bases en Terranova y el Caribe. La Armada británica, ante la urgente necesidad de recibir apoyos para luchar contra los submarinos alemanes, utilizó los destructores americanos tan pronto como se firmó el acuerdo. Roosevelt estaba ganando el debate de la opinión pública sobre el apoyo a la guerra. La señal evidente fue su elección presidencial de noviembre de 1940, cuando venció a su oponente Wendell Willkie por 27 millones de votos contra 22 millones. A finales de año, Roosevelt se dirigió al pueblo norteamericano exponiendo las 4 libertades que él consideraba fundamentales y que Gran Bretaña estaba luchando por mantener: libertad de expresión, de religión, ante la necesidad y ante el miedo. Para salvar estas 4 libertades, Estados Unidos debía convertirse en el arsenal de las democracias, es decir, tenía que armar a Gran Bretaña. Os enviaremos un número siempre creciente de barcos, aviones, tanques y armas. Este es nuestro objetivo y será nuestro compromiso. Pero algunos norteamericanos se mantuvieron en su posición inicial de no apoyar en la guerra a Gran Bretaña. Uno de los más categóricos fue el embajador norteamericano en Londres, Joseph Kennedy, padre del futuro presidente John Fitzgerald Kennedy. Era un hombre de negocios irlandés que había conseguido una gran fortuna con el contrabando de bebidas alcohólicas durante la ley seca.
Kennedy odiaba a los ingleses y aprovechaba cada ocasión que se le presentaba para asegurar que pronto se verían obligados a rendirse. Sin embargo, la virulencia de Kennedy era contrarrestada por la admiración creciente que muchos norteamericanos sentían ante el coraje mostrado por el pueblo británico durante el ataque alemán. En particular, las emisiones del corresponsal de la CBS en Londres, Ed Marrow, ayudaron a cambiar la opinión pública. Les hablo desde Londres. Recuerdo la tarde del domingo 29 de diciembre. Se trataba de una tarde de invierno como cualquier otra. Los primeros bombarderos ya sobrevolaban Londres a las 6:30 de la mañana. El fuego se extendió rápidamente. Podía verse desde las ventanas de los pisos más altos. En enero de 1941, Roosevelt, animado por su triunfo electoral, propuso un proyecto de ley llamado Lend-Lease Bill, o Ley de Préstamo y Arriendo. Estados Unidos suministraría armas y material de guerra a Gran Bretaña y China. Esta última todavía luchaba desesperadamente contra los invasores japoneses. El pago por estos suministros quedaría aplazado. Roosevelt comparaba la ley de préstamo y arriendo al hecho de prestar una manguera a un vecino para apagar un fuego, pensando en recuperar la inversión más adelante. Una forma muy astuta de actuación política, pues si finalmente Estados Unidos se implicaba en la guerra, ya contaría con una importante industria armamentística, a diferencia de lo ocurrido en 1917. Los preparativos de Roosevelt para la guerra prosiguieron cuando autorizó secretamente al Estado Mayor norteamericano a debatir sobre una estrategia común con los británicos en el caso de que el país se incorporase a la guerra. En abril de 1941, Roosevelt ya se sentía lo bastante seguro como para dar otro paso más en su apoyo a los británicos, esta vez en el mar. Amplió enormemente la zona de seguridad panamericana, un espacio en el cual los barcos de guerra norteamericanos podrían proteger sus propios barcos mercantes. En mayo, las tropas de Estados Unidos establecieron bases en Groenlandia y en julio, los marines norteamericanos fueron enviados para reemplazar a la guarnición británica de Islandia, que estaba destacada allí para impedir a los alemanes el acceso a dichos puertos. La Armada norteamericana también empezó a proporcionar escoltas de convoyes reducidas a los barcos norteamericanos que transportaban materiales de préstamo a arriendo. En ese momento Hitler no tenía intención de provocar a Estados Unidos para que entrara en guerra, así que dio órdenes estrictas a la flota submarina de no atacar a los barcos norteamericanos. A pesar de ello, el conflicto fue inevitable. El 4 de septiembre de 1941, un avión británico atacó al submarino alemán U-652. Los alemanes creyeron que el ataque provenía del destructor norteamericano Greer, que se hallaba en las inmediaciones, y lo torpedearon. El Greer respondió con cargas de profundidad y se produjo una escaramuza que duró 3 horas. A pesar de que no hubo hundimientos, la tensión entre los dos bandos había aumentado claramente. El 17 de noviembre se produjo otro altercado cuando el destructor norteamericano USS Kearney fue torpedeado por los alemanes mientras efectuaba tareas de escolta a la altura de Islandia. El comandante del submarino alemán consideró que el ataque había sido un accidente, diciendo que el destructor Kearney se había interpuesto en el fuego cruzado a un navío británico. El resultado fue 11 marineros norteamericanos muertos y el regreso del destructor seriamente tocado al puerto de Reykjavik. Roosevelt protestó y la prensa estadounidense difundió el agravio. Sin embargo, el pueblo norteamericano seguía oponiéndose abiertamente a la participación en la guerra. Tendría que suceder algo más para que Estados Unidos entrara en la guerra. Así que unas semanas más tarde, a finales de 1941, la situación cambiaría completamente en un solo día. Hasta ese momento, Gran Bretaña tendría que seguir luchando sola. Pero tenía la suerte de contar con una sorprendente arma.